Saludos, apreciados hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida por darnos la oportunidad de en este día compartir con ustedes la palabra del Señor, donde vamos a estar estudiando en compañía de nuestro hermano Rubén Mil el asunto, el tema acerca de el continuo, esa palabra inspirada, porque aparece en las Sagradas Escrituras, que viene en el libro de Daniel, en el capítulo 8. A lo largo de la historia, especialmente a lo largo del caminar del adventismo, han surgido varias interpretaciones acerca de este tema. Y el día de hoy vamos a abordar una parte de lo que es el continuo. Así que sean cada uno de ustedes bienvenidos. Esperamos que se encuentren bien en sus hogares, que hayan llegado con bien después de sus labores y que estemos listos dentro de unas horas para ir a descansar. Hermano Rubén, muy buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Gracias, hermano amado. Buenas noches. Excelente tarde, noche ya para cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan. Es un gusto poder estar aquí y poder dar continuidad a una serie de temas y queremos anunciarle a todos los hermanos que nos acompañan que a partir de este mes se estará trabajando de manera continua diferentes hermanos, no solamente de México, sino también de Sudamérica, que aportarán con temas importantes que tienen que ver con nuestro mensaje, con nuestra fe y que se van a elaborar con mucho deseo de que puedan servir de grande bendición. Así que estén atentos. Yo creo que en su momento se va a lanzar así como una especie de los temas que van a dar en su momento o los horarios para que ustedes puedan estar atentos y nos puedan acompañar a cada uno de nuestros hermanos que han de predicar aquí. Hoy me toca a mí. Hoy estaremos aquí compartiendo esta temática titulada ¿qué es el continuo sacrificio? Hermano, no sé si me permita que podamos orar, iniciar. Vamos a orar, hermanos, para poder ser guiados por el Señor. Vamos a orar. Cariñoso y Padre Santo, le damos gracias por las grandes oportunidades y misericordias que tiene para con nosotros. Pedimos que perdone nuestros pecados, Señor, porque son muchos delante de su presencia. Rogamos que sea usted el que nos pueda mantener todavía aún fuertes para vencer el pecado, para luchar contra el pecado. Ayúdenos, Padre, en esta hora con su espíritu para presentar el mensaje que se ha preparado, Señor, que sea su Espíritu Santo el que nos pueda guiar, el que nos pueda conducir, bendito Padre. No permita, Señor, que sabiduría humana se pueda establecer, sino que su palabra sea tan clara, Señor, expuesta, que no haya dudas de lo que se ha de ya de presentar tanto en la Biblia, Señor, como algunos hechos históricos. Pedimos por nuestros hermanos que escucharán este mensaje, que su espíritu los guíe también, que puedan entender lo que hemos de presentar. Todo se lo rogamos en Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén, amén. Amén, hermanos. Muy bien, hermanos, pues vamos a iniciar con este tema. Voy a compartir pantalla, hermano amado. Creo que sí está habilitado, ¿verdad, hermano? Sí, sí, hermano. Gracias, hermano. Muy bien. Vamos a darle inicio aquí a la presentación. Ahí ustedes la están viendo la presentación, está en pantalla y que lleva por título así como lo mencionábamos, ¿qué es el continuo sacrificio? Esa es la pregunta que surge. Primeramente, tendríamos que investigar en la Biblia en dónde aparece esta palabra, en dónde se presenta la palabra continuo sacrificio. Y para ello vamos a dar lectura
a la cita bíblica que nos presenta esto específicamente. Vamos a ir abordando estos puntos acerca del continuo. Este será el índice temático que tendremos. Vamos a ver en dónde se señala el continuo sacrificio, qué es el continuo, y después entenderemos cuándo es que fue quitado el continuo, un tiempo en específico que la Biblia nos señala, así que esperemos en este tiempo poder abordar este tema. Muy bien, entonces vamos a ir a la cita bíblica. Las primeras pregunta que debemos responder es esta: ¿en dónde se señala el continuo sacrificio? Bueno, quiero comentarles a cada uno de ustedes que cuando uno va a las citas bíblicas en diferentes versiones de Daniel capítulo 8, específicamente en donde se señala la palabra continuo sacrificio, en muchas versiones que usted pueda ver de la Reina Valera, encontrará todas de esta forma: continuo sacrificio y continuo, pero en la Reina Valera antigua será continuo sacrificio, y la palabra sacrificio aparecerá precisamente como la ven ahí, de ladito o itálica se le conoce también. Y vamos a entender por qué aparece esto. Así que vamos a avanzar. Cuando uno lee la palabra, el continuo sacrificio, lo primero que viene a nuestra mente, para aquellos estudiantes de la Biblia, pues es precisamente una imagen como esta es la que viene quizá a nuestra mente. Los sacrificios continuos que se hacían en las leyes ceremoniales, en el santuario terrenal, y por lo tanto, primeramente uno podría pensar que esta palabra continuo sacrificio, pues está haciendo alusión a esto. Pero sigamos leyendo, vamos a investigar y vamos a darle lectura bíblica a Daniel capítulo 8. Me regreso nuevamente, Daniel capítulo 8, versículo 12, en donde aparece esta palabra. Vamos a ir al 11, donde por primera vez aparecerá, y dice lo siguiente: y aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y el ejército fue el entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad. Él hizo cuanto quiso y sucedióle prósperamente. Esto es lo que acabamos de leer. Voy a avanzar aquí también en la presentación para que ustedes lo puedan ver. Empezamos a leerle desde el versículo 10, en donde se menciona esto, que este cuerno pequeño se está hablando desde el contexto de que hay unas, ahorita lo vamos a ir delineando cada uno, pero estas son las citas bíblicas que nos señalan la existencia de la palabra continuo sacrificio, como ustedes lo están viendo ahí en pantalla. El continuo sacrificio que aparece en el versículo 10, versículo 12. También nuevamente aparecerá en los capítulos más adelante, en el capítulo 12 de Daniel. Pero vamos a analizar esto. Primero decíamos, ¿en dónde viene? Ya vimos que la palabra continuo sacrificio existe en Daniel capítulo 8, en el versículo 11, 12 también aparece la palabra continuo sacrificio. Luego aparecerá nuevamente en el versículo 13, como ustedes lo observan en pantalla. Y surge la duda, cuando uno va a buscar este texto en el idioma hebreo y trata de entender lo que aparece aquí, continuo sacrificio, ahí aparece, ustedes lo están viendo, Daniel 8:12. Le hago ahí una acercamiento para que lo puedan ver. Y aquí aparece la palabra que en inglés, en la King James, aparece como daily, pero noten que no aparece la palabra sacrificio. Aquí no habla nada. Es inclusive aquí es donde le ponen en corchetes, le agregan la palabra sacrificio, pero cuando uno le da clic, por ejemplo, a esa palabra en el hebreo, ¿qué es lo que significa? Bueno, resulta que simplemente habla de lo siguiente. Voy a ponérsela un acercamiento nuevamente, en donde dice que esto significa continuo, siempre, continuamente, regularidad, y en algunas partes llega a asociarse con los sacrificios. Ajá, con los sacrificios. Inclusive de aquí es donde viene el hecho de que en nuestra versión Reina Valera aparezca
como esa palabra añadida con la palabra sacrificio. eh, Cuando vamos a por ejemplo, otra aplicación que nos pueda ayudar a entender esto del continuo, veremos que es lo mismo, que no hace alusión primeramente a un sacrificio, sino aquí es algo que es continuo, algo que se hace de manera constante. Entonces, habiendo dicho esto, quisiera comentar primeramente que la palabra continuo, sacrificio, la palabra sacrificio en el idioma original no existe, no existe. Y comento aquí rápido porque el tiempo pasa muy rápido también, que esta palabra continuo sacrificio, como lo traduce Reina y Valera, es una extensión que ellos agregan, una palabra que tratando de ellos de entender el contexto le ponen, pensando en poder esclarecer este capítulo 8, porque para ellos tenían el entendimiento de que específicamente él se refería al continuo sacrificio o a la continua intercesión que tenía que ver de Cristo en el cielo, por su pueblo, por los pecadores. Entonces ponen esta palabra asociada así, continuo sacrificio. Pero veremos, hermanos, más adelante eh, un punto importante en Daniel capítulo 8 y quiero apoyarme rápidamente, voy a avanzarle aquí para poner una imagen. eh, y ahorita nos regresamos nuevamente, que el hecho, hermanos, que aquí se presenta, y lo vamos a ir viendo, es una imagen que aquí nos presenta. El capítulo 8 en general, el profeta Daniel primeramente observa, se los platico así en resumen, observa cómo es que hay un carnero de dos cuernos, un cuerno crece más que el otro, que dice que ninguna bestia de todas las tierras podían ponerse delante de esta bestia y hacerle frente, todas eran derribadas por este carnero, pero dice que después cuando miraba el carnero, perdón, acá lo estaba señalando diferente, que cuando eso sucede, hay un macho cabrío que se presenta y que tiene un cuerno y que después este macho cabrío derriba al carnero y es acabado, es destruido y después queda este macho cabrío. Este macho cabrío, y ahí es donde vamos a volver a la escritura bíblica, nos señala que de este se desprenden cuatro cuernos y que de los cuatro cuernos se contienden los vientos del cielo y dice y que de estos, de los vientos del cielo, surge un cuerno pequeño. Entonces, vamos a darle lectura a este pasaje bíblico para poder entender ahora sí lo que aquí se presenta. Hemos señalado de manera general el contexto que trata de ponernos Daniel capítulo 8 y vamos a leer entonces a partir del versículo 11, donde se nos señala que este cuerno pequeño que crece cuando se dividen los cuatro primeros y que pelean, dice en el versículo 8, que este cuerno pequeño crece, ¿verdad? Cuando los cuatro maravillosos vientos del cielo están ahí, dice, y de los cuatro vientos del cielo y del uno, versículo 9 de ellos, salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur, al oriente y a la tierra deseable. Entonces, vemos que los siguientes versículos que aparecen, hermanos, es el versículo 11. Y el versículo 11 voy a permitirme darle lectura porque la Biblia aquí ya nos empieza a hablar del versículo 9. Cuando comienza, dice que del uno de ellos salió un cuerno pequeño. El versículo 11 es una continuación de lo que sucede. Y dice, aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo, y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso, y sucedióle prósperamente. Y vamos a hacer la pausa hasta aquí. Miren, la Biblia nos dice que este cuerno pequeño hace una lucha contra el príncipe de la fortaleza, se engrandece contra él, ¿verdad?
Por esta causa, dice la escritura, que este cuerno pequeño, por él, por este cuerno pequeño, se quita el continuo y el lugar de su santuario es echado por tierra. Quiero mencionar, hermanos, los que han venido siguiendo estas transmisiones con nuestro hermano amado. Se han presentado, igual inclusive él lo ha presentado en otros momentos, un servidor también en otros tiempos. Hemos entendido, hermanos, que el Daniel capítulo 12 nos presenta la historia de las naciones, cómo se van desarrollando. Y es que en el capítulo 2 de Daniel se señala la historia de Babilonia, después cómo le sucede Medo-Persia, Grecia, Roma. Lo mismo ocurre en el capítulo 7 y ahora en el capítulo 8 seguirá la misma explicación aún mayor todavía para describir cómo va la sucesión de estos imperios en la historia profética. Primero, vamos a darnos cuenta, vamos a buscar en la Biblia la explicación, en donde en el versículo 20, del 19 en adelante, dice que se le manda a que se enseñe lo que significa esta visión, y dice acá, dice, aquel carnero que viste que tenía cuernos, el que presentaba la imagen que trataba de describir esta visión, dice, aquel carnero que viste que tenía cuernos son los reyes de Media y de Persia. Ah, interesante. Dice que el carnero que ve, que tiene dos cuernos, el que ve en la profecía, son los reyes de Media y de Persia. Esto es lo que nos presenta la explicación profética. Así que si yo quiero poner una interpretación de que el carnero, por ejemplo, en algún momento llegué a ver por ahí de la historia bíblica que representaba a Rusia, otros decían que era China, bueno, puros inventos, pero aquí la Biblia nos está diciendo que ese carnero que vio Daniel en el mismo capítulo 8 verso 20 representa a los reyes de Media y a los reyes de Persia. Luego seguimos la lectura y nos dice ahora, si ustedes lo están viendo acá también en el versículo 21, dice, el macho cabrío es el rey de Javán y el cuerno grande que tenía entre sus ojos, más adelante dice del versículo 21, es el príncipe primero, es el príncipe primero. Entonces, es interesante lo que la Biblia nos señala, hermanos, que primeramente este carnero representa a los reinos de Media y de Persia y que el príncipe que aparece en la Biblia, ese macho cabrío, dice, es el rey de Javán, es el rey primero, ese cuerno que se ilustra, que aparece de manera prominente, es el cuerno que representa al primer reino de Javán. Ahora, esta es la versión a la cual yo le estoy dando lectura, es la versión Reina Valera antigua, la 1909. Y esta versión nos está mencionando Javán. Y esto es interesante porque cuando uno va a la historia, cuando uno va a la Biblia, primeramente se dará cuenta que no aparece la palabra Grecia. Inclusive en el idioma original tampoco aparece la palabra Media, ni tampoco aparece la palabra Persia. Y vamos a darle lectura a esto porque es muy interesante, tiene que ver con el continuo específicamente. Y es la intención de un servidor poder conectar estos hechos que se verán reflejados en este momento de la historia, donde después en el versículo 13 y 14 se hace una pregunta en el 13 muy interesante y muy importante en la profecía bíblica. Dice el versículo 20, hablando de la explicación. ¿Quién es los príncipes de Media y de Persia? Bueno, en el idioma original aparece Madai, en el idioma original, en lugar de Persias, aparece Uparas. Y uno se queda preguntando, bueno, ¿quiénes son estas personas? Pero cuando uno va a la Biblia, cuando va a esos capítulos donde de repente uno pasa desapercibido, cuando comienza el año bíblico y ve los nombres, ¿verdad? Ve Génesis capítulo 10, dice, no, no los voy a ver. Pero miren, es interesante que esa misma palabra que aparece para media, aparece en Génesis capítulo 10, versículo 2.
aparece la palabra Madai o Madai. Y esa palabra resulta, si vamos a darle rápido una lectura bíblica, nos dice lo siguiente, Génesis 10 versículo 2 y los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Pues resulta, hermanos, que lo que se le está presentando al profeta Daniel, cuando se le dice, me regreso nuevamente, cuando se le está diciendo que son los reyes de Madai, es que a Daniel se le está diciendo que de la simiente de Noé, específicamente de los hijos de Jafet y muy puntualmente de Madai, se va a levantar un reino poderoso. Pero no solamente de Madai, también dice que es de Uparás. De Uparás, ¿quién es este? Y entonces uno va inclusive la concordancia, aquí nos dice que Madai fue el hijo de Jafet. Ajá, y ahorita vamos a ver unos mapas que nos van a ayudar a entender este hecho relevante. Lo mismo sucede con Javán y ya ahorita vamos a ver de Uparas, que tiene que ver con el príncipe, tiene que ver con la simiente de Elam, un hijo de Sem. Y ahora acá aparece este hecho que dice que es el macho cabrío, es el rey de Javán. ¿Quién es Javán? Si volvemos nuevamente al Génesis, capítulo 10 versículo 2 ya leíamos, dice que es Javán un hijo de Jafet. Javán es un hijo de Jafet y aquí nos dice en el versículo 2 los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán. Javán es un hijo de Jafet. Oh, esto es interesante porque la profecía bíblica nos estaba anticipando, o a Daniel le estaba diciendo, mira, de los hijos de Jafet, de aquellos que estuvieron presentes después del diluvio, pues de esa simiente se va a levantar un pueblo. Habrá un rey, el rey de la simiente de Amadai, y habrá un rey de la simiente de Uparás, y luego dice que el macho cabrío representaba al príncipe de Javán. Habrá otro reino, dice, de la simiente de Javán, que va a ser poderoso y van a luchar, van a confrontarse entre estos, y solamente se va a levantar el macho cabrío y después se va a dividir en cuatro. Entonces vamos a entender toda esta explicación profética, bíblica, histórica, que sin duda es muy, muy interesante. Miren, hablando de Parás o Parás, ¿qué significa? Dice, bueno, definición es Persia, es un país de Asia Occidental que conquistó Babilonia. Miren. Vamos a regresar tantito entonces a este hecho porque para comprender la historia del continuo hay que entender esta historia. Antes de que llegara el diluvio, la Biblia nos dice que Dios eh, estaba cansado ya, estaba cansado cómo es que el hombre se había eh, levantado contra Dios, contra su ley, que su corazón era de continuo el mal, y por esta causa dice la escritura que Dios mandaría un diluvio. Sabemos la historia que Noé es aquel que escucha de parte de Dios, llevaba una vida en la justicia por la fe. Y por esta causa es llevado a construir el arca, que se conoce como el arca de Noé. Él y su familia son los que entraron con animales. Y después la historia nos presenta que su familia son los que poblarían la tierra, los que a partir de esa simiente se poblaría la tierra. Y eso es lo que nos dice Génesis capítulo 10. Después de esto, los postdiluvianos también tuvieron una historia que se conecta con la profecía bíblica, al grado de que tenemos en el registro de Génesis que en el capítulo 11 se señala que se levanta una torre, la torre de Babel, y dice en el versículo 10 de esta, de aquí de Babel, surgieron Asiria, surgieron todas las naciones, surgió Egipto, surgió Babilonia, surge la simiente de Jafet, todo se corrompe esta familia, excepto uno, que es la simiente de Sem, específicamente Arfaxad. Y ustedes pueden ver en Génesis 11 el linaje de Arfaxad, de donde va a surgir Abraham.
Entonces, esto es muy importante porque toda la demás simiente de Noé se corrompe a tal grado que va a implementar su propio sistema de adoración que no se va a basar en la Biblia, que no se va a basar en la escritura, que en cierta manera era de conocimiento, que se lo presentaban los padres a los hijos, y que había un conocimiento muy claro referente a la Biblia. Y esta simiente en general se va a corromper y va a levantar su propio sistema de adoración, un propio plan de salvación, ya no propuesto por Dios, sino propuesto por los hombres, donde el dominio por el poder será lo que ha de mantenerse por ganar. Y por eso vemos la Torre de Babel, vemos cómo se levanta luego Egipto que quiere tener su imperio, como Asiria también. Vamos a ver cómo los elamitas en Génesis capítulo 14 aparece este primer rey, Kedorlaomer, era rey de Elam, que van a provocar una guerra, se ve envuelto también Abraham. Todo esto está conectado con esa historia de Daniel capítulo 8. Voy a avanzar porque miren, algunos han hecho el mapa de cómo es que los hijos de Cam poblaron la tierra. Y ahí usted está viendo los hijos de Cam. Recuerdan que Cam engendró a Cus y Cus engendró a Nimrod. Los hijos de Cam eh, están en esta parte, ¿verdad? Esta parte que usted está viendo muy cerca igual de Israel. Vemos a los hijos de Sem, de donde va a salir Arfaxad, la simiente, posteriormente de Israel. Todo esto está aquí, ¿verdad? Miren, es interesante de la Torre de Babel, aquí la estoy apuntando. A ver, ya me pasé, la Torre de Babel, ahí, ahí la ponen, ¿verdad? De ahí se van esparciendo y después cada hijo va a poblar las diferentes partes de la tierra. Los hijos de Jafet, noten ustedes que la escritura dice que se fueron específicamente a las dice la escritura que estuvieron en las islas de Kitim, se fueron a Kitim, Dodanim, esta parte de acá. Todas estas partes nos presenta dónde se fueron los hijos de Jafet. Ajá, Tarsis, Tira, todos aquí están, mire, todos están aquí. De hecho, por eso ustedes verán en la historia y en la realidad cómo los hijos de Jafet tendrán un color diferente, un aspecto diferente. Podemos darnos cuenta que serán todos los hijos en mayoría de Jafet que poblarán esta zona, ¿no? Toda esta zona donde parte es del continente europeo. Y ya después aquí se van a mezclar. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? ¿Por qué abundo un poquito sobre este contexto? Porque miren, estos hijos de Noé, que en la Torre de Babel, específicamente Cus, anheló el poder, anheló la gloria, poder tener el dominio entero. Bueno, este mismo hijo de Cus, que provoca específicamente que cause una gran confusión, que Dios los confunda a causa del propósito que tenían, pues después van a ser esparcidos, se esparcen en la tierra y van a irse con este anhelo de poder, van a irse con este anhelo de querer conquistar a... a tener reino, tener poderío. Eso es lo que nos presenta la Biblia. ¿Y qué religión tenía este tipo de, qué religión tenía estos hijos de Noé que se llevaron, que no buscaron el temor de Dios ni quisieron hacerlo? Bueno, la escritura nos dice que tenían una adoración, un sistema falso de adoración, un sistema equívoco de la salvación. Por último, presentar en este libro de historia, en donde dice, lo titulan inclusive así, Elam y Persia. En este libro de historia nos dice lo siguiente, voy a avanzar por el tiempo, dice la historia aquí, dice que el fundador del Imperio Fuerza fue Ansán de Quiros y dice Teispes que se había establecido en Ansam o Elam. Es decir, los historiadores para ellos es muy claro
que los persas surgieron de los elamitas. Y los elamitas eran un hijo de Sem. Ustedes pueden ver en Génesis 10 esta historia. Vayan a buscarlo, a detenerse hoy en esta noche, a buscar Génesis 10 y a no pasar por alto este capítulo tan impresionante que nos señala la población de la tierra después del diluvio. Entonces, después veremos cómo es que se levanta el imperio babilónico, nos lo dice Daniel 2, Daniel capítulo 7 y ahora Daniel capítulo 8 nos señala el surgimiento del imperio Meda, que medos y persas, mediante ese macho cabrío, ¿verdad? Que ha de levantarse el imperio persa, es el reino que ha de tomar mayor fuerza. Después de que conquistan a Babilonia y luego la profecía bíblica nos representa que se levantaría específicamente el macho cabrío o el príncipe de Javán, como ya veíamos, el príncipe de Grecia, se traduce así porque Javán fue esa simiente que pobló esa parte de Grecia y que después Filipo de Macedonia tiene un hijo llamado Alejandro, posteriormente se le conoce como Alejandro Magno, y es este el que va a conquistar a los medos y a los persas, va a tomar el territorio y será ese siguiente poder en desarrollo. ¿Qué religión, vuelvo a preguntar, tenía también ahora los griegos? Pues tenía un sistema falso de salvación, un sistema falso, equívoco, que presentaba un politeísmo también de muchas mitología y demás, la famosa mitología griega y que después dará paso a otra historia donde se establecerá el imperio romano y este será muy fuerte también, conquistará, avanzará y ahí están viendo ustedes el mapa de lo que sería el imperio acá romano, cómo avanzaría donde su capital sería Roma. Por mucho tiempo fue Roma. La profecía bíblica, hermanos, nos dice y la historia nos los confirma, que todas estas naciones tenían una forma de adoración. Y por eso ponía yo esta pregunta, ¿qué fe profesaron estos reinos? ¿Qué fe? Miren, por ejemplo, veamos esta imagen, creo que resumen todas, si nos vamos a Egipto, si vamos a Babilonia, si vamos a los medos persas, si vamos a los dioses del Olimpo de Grecia, y si vamos a Roma, al panteón romano, ¿verdad? El lugar de los dioses. Todas las doctrinas que se presentaban en estos reinos era una adoración politeísta, idólatra, donde se practicaba completamente una adoración opuesta a la palabra de Dios. Esto es lo que la Biblia nos dice que ocurría, que estaba pasando en la historia. Pero ahora, si nos damos cuenta, hermanos, que nos están acompañando en esta transmisión, la, la escritura nos va a decir más adelante que este cuerno pequeño que ya vimos que avanza, bueno, aquí hay citas importantes de cómo es que aparecen estas naciones todas que en una rebelión contra Dios y sigue la pregunta todavía latente, ¿qué es el continuo? ¿Qué es la prevaricación asoladora? Entonces, para responder nuevamente eso, regresaré aquí a la lectura bíblica para poder entender. Miren, la Biblia nos dice que cuando se levanta el cuerno pequeño, que es este poder que sucede a Grecia y que va a representar dos fases del siguiente imperio, el imperio romano. Eso es lo que nos va a decir la escritura, porque el siguiente poder que se levanta es el cuerno pequeño que crece mucho al sur, a la tierra deseable, inclusive va contra el pueblo de Dios, que el que guarda los mandamientos de Dios, de acuerdo a Malaquías 3:12, ahí les comparto la cita para que ustedes puedan compararlo, y luego dice que se engrandece contra el ejército del cielo, y nos dice algo interesante en el versículo 11. Este cuerno pequeño dice que se levanta contra el príncipe de la fortaleza. ¿Contra quién? El príncipe de la fortaleza. Entonces, los quiero invitar rápidamente a que podamos ir al libro de Josué, capítulo 5. Con esta cita bíblica hay más, pero vamos al libro de Josué,
capítulo 5 y lo voy a leer aquí desde mi Biblia. Jueces, capítulo 5 versículo eh, 14, donde dice, ustedes deben de recordar esta historia. Josué va a inspeccionar Jericó para ver qué es lo que estaba pasando ahí, cómo es que iba a tomar Jericó. Y cuando está ahí dice que aparece vamos a leerlo, dice, estando yo Josué, versículo 13, cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano, y Josué yéndose hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La respuesta en el versículo 14 es la siguiente, no, mas príncipe del ejército de Jehová. Entonces, habiendo dicho esto, hermanos, príncipe de, del ejército de Jehová, hermanos, no sé, creo que sí, déjenme ver si sí se está proyectando la pantalla, creo que sí. Bueno, nos damos cuenta acá, hermanos, que el hecho que acá se señala que este cuerno pequeño se levanta contra el príncipe de la fortaleza, pues señala el hecho que contra el príncipe del ejército del cielo se está levantando. En otras palabras, se está simbolizando aquí cómo es que este reino también se levantaría contra Cristo mismo. Se levantaría contra Cristo mismo. Entonces, entendemos con base en la cita bíblica que este cuerno pequeño, el poder romano, se levantaría contra Cristo mismo y es representado en el versículo como el príncipe, Cristo Jesús, de esta fortaleza, del ejército del cielo. Y ahora vemos que dice la escritura que por este poder, por el poder romano, que ahora va a ser representado en dos fases interesantes. Dice, fue quitado el continuo y ya vimos que la palabra sacrificio no existe en el idioma original, solamente dice, fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, lo que vemos ahí, lo que vemos en esta cita bíblica es que el poder romano estará presentado en eh, dos fases importantes de la historia. Y habiendo puesto el contexto aquí de lo que esto se describe o de lo que aquí se señala, vamos a ver lo siguiente, hermanos. Muy bien, miren, vamos a avanzar. Ahora, ¿qué entendían nuestros pioneros sobre este punto? Habiendo dicho esto, y antes de pasar, quiero mostrar esta figura de lo que hemos visto hasta aquí. Hemos visto hasta aquí que desde Génesis 11 las naciones que se fueron levantando desde Génesis capítulo 11 se señala que toda la forma de adoración que albergó Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, fue una religión pagana basada en diferentes dioses que ellos inventaban, en sus mitologías, y que Roma, el imperio romano, va a pasar precisamente por esa etapa de la historia del paganismo, como se conoce, pero después va a verse la prevaricación asoladora que va a representar esta otra faceta de la historia romana, en donde veremos ahora a una Roma que es un tanto diferente a la primera que se aparece en la historia, a la que se levanta contra el príncipe de la fortaleza. Entonces, habiendo dicho esta parte, hermanos, vamos a avanzar sobre lo que se mencionaba, por ejemplo, con los pioneros. Miren, voy a citar aquí a lo que aparece eh, en este texto de los pioneros. Ahorita dice, miren lo que dice ahí. No se necesita ningún argumento para probar que las dos grandes formas de oposición por medio de las cuales Satanás ha desolado a la iglesia y pisoteado al santuario del Dios viviente no son otras que el paganismo
y el papismo. Ahora, ¿por qué dice esto? ¿Por qué nos están describiendo los pioneros esta parte de la escritura? Si volvemos nuevamente a la lectura bíblica, vamos a recordar esta parte y la leemos, dice la escritura en Daniel capítulo 8 verso 13: y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Recuerden que la palabra sacrificio no está en el idioma original. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? A partir de esta pregunta, hermanos que nos acompañan, el ángel, porque son dos ángeles, dos santos que están viendo, están en esta visión y dialogan, platican, y mientras dicen esta plática, uno plantea la pregunta: ¿hasta cuándo va a estar la visión del continuo? ¿Hasta cuándo va a estar la prevaricación asoladora? Que ponen el santuario y el ejército para ser hollados. Miren, esto es muy importante porque de aquí entendemos que se está cuestionando sobre una fase de la historia de este poder que sucedió a Grecia. Y fue el Imperio Romano el que sucede a Grecia en la historia, quien conquista a Grecia. Y entonces los santos que hablan al ver esta historia dice: ¿hasta cuándo va a continuar esto? ¿Hasta cuándo va a estar el continuo? ¿Hasta cuándo va a estar? Entonces, es en este contexto que nuestros pioneros, los pioneros mencionan, avanzo nuevamente acá en la presentación, en donde en uno de los sermones James White menciona, dice: no se necesita ningún argumento para probar que las dos grandes formas de oposición, por medio de las cuales Satanás ha desolado a la iglesia y pisoteado el santuario del Dios viviente, no son otras que el paganismo y el papismo. También es un punto claro que el cambio de una de estas desolaciones a la otra ocurrió bajo del poder romano. Esto es interesante porque nos está diciendo acá que la transición de la existencia del paganismo a un papismo, que no es más que un cristianismo unido con paganismo, un cristianismo apóstata. Esto dice, ocurre bajo el poder romano, porque así nos está diciendo la escritura. Nos está diciendo que este cuerno pequeño es el poder que sucede al macho cabrío, es decir, al imperio de Grecia, le sigue el imperio romano, y es este cuerno pequeño en el que se representan estas dos facetas paganas y la fase papal. Entonces dice, sigue la lectura y menciona el paganismo desde los días de los reyes de Asiria hasta el periodo en que se modificó, tanto que tomó el nombre de papismo, había sido la desolación continua, por medio del cual Satanás se había levantado contra la causa de Jehová. Y me apoyo nuevamente en este gráfico que había presentado hace un rato. Miren, basado en estas palabras que este pionero nos menciona, Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma practicaban una religión similar que se oponía a Dios. Vemos a Daniel en Babilonia, vemos al pueblo de Dios en la parte de los medos y de los persas, inclusive aunque en la Biblia no está. La historia nos registra también cómo Grecia tuvo su papel importante en la profecía, y luego cómo Roma es que va a meterse con el pueblo de Dios, va a estar contra el pueblo de Dios, lo va a someter, y después dice que va a existir la siguiente faceta a la Roma pagana. Va a estar una prevaricación asoladora. Esa faceta que es interesante, que nosotros debemos de entender y que la Biblia hace muy buena puntuación al respecto. Entonces, continuando lo que dice aquí, entendemos que esas dos facetas se presentan en Daniel capítulo 8. Sigue diciendo acá:
dice, es evidente que allí la cita de la abominación de la desolación, hablando de Mateo 24:15, dice, ahora bien, aún no entendemos que el paganismo en el año 70 había dado lugar al papismo. Si no entendemos, ahí me faltó el no en inglés, y si entendemos, dice que ese mismo poder entonces apareció modificado en algo en nombre y forma. Ahora vamos a ir entendiendo cómo es que los pioneros iban analizando estos puntos. Para ello vamos a avanzar en esta cita de James White en uno de sus temas de sus sermones y dice, el sacrificio continuo y la transgresión desoladora representa a Roma en sus formas pagana y papal. Es muy interesante que porque para el pionero adventista antes de 1844 y todavía un poquito antes, era muy claro entender que el continuo, como se traduce en inglés también continuo sacrificio, representa a la Roma en su fase pagana y a la Roma en su fase papal. Dice, omitiendo las palabras suministradas. Recuerden que la palabra sacrificio no está en el idioma original. Por eso James White aquí en este sermón que él da, dice, omitiendo las palabras suministradas, el texto diría el continuo y la transgresión de la desolación o la prevaricación asoladora. Dice, se trata de dos poderes desoladores. Y esto es interesante y es muy claro, hermanos, porque en Daniel capítulo 8 viene hablando del surgimiento del poder de Medio Persa que batalla contra todas las bestias de la tierra y que ninguna bestia le puede hacer frente hasta que aparece el macho cabrío. Y cuando aparece este macho cabrío, acaba con el carnero. Después la escritura nos dice que cuando el cuerno estaba en su mayor esplendor, se divide el cuerno pequeño, se cae y le surgen cuatro. Hemos visto ya previamente que estos cuatro en otras presentaciones representan cómo se dividió el imperio griego en sus generales. Pero dice que en esta gran controversia, en esta gran lucha que tenían por el poder, se menciona bíblicamente los cuatro vientos de los cielos de esas controversias, surge un cuerno pequeño que es el poder de Roma, pero que tiene dos fases importantes, el continuo y la prevaricación o la transgresión de la desolación. Entonces dice, se trata de esos dos poderes desoladores. Es lo que James White nos está comentando acá. Y hace un rato decía James White, pero es Andrews el que está mencionando eso. Dice, se trata de dos poderes desoladores. El primero, el paganismo. Luego, el papado. Es decir, el continuo representa al paganismo y la prevaricación asoladora representa al papado. Sigue la cita, dice, de estos Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 verso 3 al 8 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes haya apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No recordáis que cuando aún estaba en vosotros os dije estas cosas? Y ahora sabéis lo que retiene para manifestarse a su tiempo, porque el misterio de iniquidad ya obra, solo que el que ahora dejará hasta que sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor consumirá con el espíritu de su boca, lo destruirá en el resplandor de su venida. Habiendo puesto este pionero James White esta cita bíblica, nos dice lo siguiente, lo que detenía o retenía, dice, la manifestación del papado en los días de Pablo era el paganismo. Estos son los dos poderes que han desolado al pueblo de Dios, de los cuales habla el ángel en la visión de Daniel capítulo 8. Entonces vean, tratando de resumir lo que aquí se nos presenta, cuando se hace la pregunta,
¿quién es hasta cuándo va a durar la visión del continuo y la prevaricación asoladora? No nos está haciendo más que otra pregunta: ¿hasta cuándo va a seguir el paganismo luchando contra Dios, luchando contra su pueblo? Y luego la pregunta dice: ¿y hasta cuándo también va a estar la prevaricación asolada? Es decir, ¿hasta cuándo va a existir esta forma de Roma papal que también va a hacer guerra contra el pueblo de Dios? En Daniel capítulo 7, hermanos, se nos presenta al cuerno pequeño como la fase papal, pero en el capítulo 8 se presenta a el cuerno pequeño, a un cuerno pequeño, representando dos fases de Roma. Roma, antes de convertirse en la Roma papal, en un cristianismo apóstata con el paganismo. Ya veremos ahorita una cita del conflicto de los siglos. Y la Roma pagana, la que tenía muchos dioses, y que se levantaba contra el pueblo de Dios. Fue Roma quien mató al Señor Jesucristo, permitió la crucifixión de Cristo. Fue Roma quien persiguió al pueblo de Dios. Fue el Imperio Romano el que persiguió a través de Diocleciano en estos 10 años de persecución hacia el cristianismo. Esas son las dos facetas que aquí se señalan: el hecho de que el paganismo y el papismo están representados en Daniel capítulo 8. Entonces, continuamos acá con la presentación. Acá vemos otra cita interesante ahora en el conflicto de los siglos, donde vemos esta parte de la historia. Dice: en el siglo sexto, ya lo vimos en otras presentaciones con otros libros de historia. Ahora presentamos al conflicto de los siglos, que confirma este hecho histórico. En el siglo sexto, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. Y esto está en conexión con Apocalipsis 13. El dragón dio a la bestia su poder, su trono y grande autoridad. Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicha en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis. Por centenares de años la Iglesia de Cristo no halló más refugio que en la reclusión y en la oscuridad. Así lo dice el profeta. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Es muy claro, hermanos, entender con la ayuda de Dios de que este paganismo romano, esta donde los emperadores tenían al dios de la guerra, al dios de la fertilidad, ese paganismo le deja el lugar al papado, y es lo que la profecía de Pablo a los tesalonicenses declara: que el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se levantaría, sería siempre y cuando fuera quitado de en medio lo que le interrumpía, y lo que le interrumpía era precisamente el paganismo, para que el papado pudiera levantarse, ¿verdad? Por ejemplo, para leer algo al respecto de ese paganismo, cómo se mezcló con el cristianismo apóstata, dice: la teoría de la inmortalidad del alma fue una de aquellas falsas doctrinas que Roma recibió del paganismo para incorporarla en el cristianismo. Entonces vemos acá, hermanos, que están en sintonía. Nos damos cuenta, para ir resumiendo hasta aquí, que el continuo representa al paganismo que Roma heredó desde la Torre de Babel,
Babilonia, el imperio babilónico, lo levanta también ese paganismo, ese falso sistema de adoración. Medo-Persia continúa, Grecia, Roma seguía con esa estafeta de falso sistema de religión, de un falso sistema de redención con doctrinas muy erradas. Y después el cristianismo apóstata ya en el 538 lo va a aceptar, lo va a mantener. Pero este continuo, este paganismo es quitado en el 508 y tiene que ver específicamente con el hecho de que Clodoveo, aquel rey franco, que años antes se bautiza y eh, toma la fe cristiana apóstata que se conocía para esa época como ya catolicismo, a partir del concilio de Nicea, y es en el 508 donde se pone a subordinación precisamente del obispo también de Roma, del clero, para continuar ciertas expediciones, y es en el 508 cuando se quita por completo el paganismo y donde ahora en Roma, en los reinos que se han levantado en Roma, pues tendrán ya no más este sistema de adoración pagana, sino que se han convertido al catolicismo, que representa ahora esta falsa mezcla de cristianismo apóstata o esta mezcla de cristianismo apóstata y de paganismo. Entonces en el 508 el paganismo, el continuo paganismo que venía desde Génesis 11 deja de existir para después en el 538 poderse establecer la prevaricación asoladora que representa al papado, donde van a comenzar los 560 años de persecución sobre el pueblo de Dios. Eh, entonces hemos visto hasta aquí, hermanos, hemos visto hasta aquí que la palabra que queríamos conocer, de qué representaba el continuo, nos damos cuenta que es una faceta de Roma y que representa la faceta de Roma pagana y que la prevaricación asoladora, de la cual se pregunta el santo cuándo va a durar la edición del continuo, bueno, representa al paganismo, a Roma en su fase pagana, y la prevaricación asoladora, hermanos, representa a el papado, es decir, la faceta de Roma o Roma en su fase papal, en donde va a perseguir al pueblo de Dios, pero ahora en una parte de la historia, pues completamente de una mezcla entre el paganismo y el cristianismo que apostató. Como habíamos mencionado, estos eran los puntos que íbamos a tratar, entender qué era el continuo sacrificio. Hemos aprendido hasta aquí que la palabra sacrificio no existe en el idioma original, no está la palabra sacrificio, fue añadida por parte de los traductores, entendiendo que quizá eso podía ser una correcta traducción, pero no está. Está relacionado con la extensión de estos poderes, cómo es que se vienen desarrollando, y la prevaricación asoladora precisamente es una extensión más acerca de esto, de este poder que se levanta, hermanos. Pues hasta aquí podemos cerrar esta parte de la presentación. De hecho, el tema del continuo es mucho más amplio. Hay cosas más todavía que explicarse, ¿verdad? Entender cómo se echa por tierra su santuario, entender cómo es que este cuerno pequeño le fue entregado, dice el ejército, inclusive a causa, dice que de la prevaricación, el continuo, ¿verdad? Se fue quitado, ya lo vimos hasta aquí, pero falta entender cómo echó por tierra la verdad, que es la obra de la fase de Roma y cómo está conectado ya más con la profecía específicamente de Daniel capítulo 8. Pero quizá para no saturar de mucha información, vamos a hacer una pausa hasta aquí, en donde puntualmente hemos entendido que el continuo representa una faceta de Roma, la faceta pagana,
y que la prevaricación asoladora representa a Roma en su fase papal. Y así lo entendían los pioneros previo a 1844, entendían así que el continuo representaba el paganismo. Pues hermanos, gracias por haber estado sintonizándonos hasta aquí en esta transmisión. Vamos a hacer una pausa para no saturar con la información y que pueda quedar claro lo que hayamos podido presentar. Espero, así deseo que con la ayuda de Dios haya sido, y si no, una disculpa en dado caso que algo no haya sido presentado con claridad. Eh, Hermano amado, vamos a hacer el cierre hasta aquí de esta transmisión, y quizá en otra que nos permita el Señor poder continuar con más claridad explicando qué es el continuo, datos históricos también que se pueden agregar para su mayor entendimiento y explicación, hermano amado. Gracias, hermano Rubén. Realmente, como podemos ver en el estudio de hoy, si le preguntáramos al hermano Andrews, él nos diría, ¿no, hermano Rubén, que el continuo viene desde Génesis 11 con Asiria? Así es, hermano. Si le preguntáramos al hermano James White, él tomaría básicamente ya la parte final del continuo, ¿no? Que es la parte de Roma pagana. Y esa transición que hace de paganismo a un paganismo disfrazado de cristianismo, que es el que toma la Roma papal o la abominación desoladora. Así es, hermano, sí, ellos eran muy claros en este punto porque sabían que había un sustento muy fuerte para poderlo conectar con la profecía de Daniel capítulo 8:14, que tiene que ver con la purificación del santuario. Y por eso es que para ellos era muy importante comprender esta parte de la profecía bíblica, hermanos, en su plenitud. Sí, hermano, Rubén, solamente para reafirmar en lo que tomo un poquito de agua, Gracias, este, hermano. ah, para reafirmar lo que usted mencionó en base a los pioneros, en base a lo que ellos han dicho, dice la hermana Guay en Primeros Escritos, página 74. Dice, he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras, para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Entonces vi en relación con el continuo, o como es en la traducción, o como viene en la versión King James, el daily, entonces vi en relación con el continuo de Daniel 8:12, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana, como usted lo mostró en esa concordancia. En esa concordancia no aparece la palabra sacrificio, fue añadida. Y me gustó también porque a la palabra tamid, que es la palabra continuo, es una palabra que conlleva continuación, pero nunca especifica de que a fuerza tiene que ser en relación con la palabra sacrificio. Y eso es como los teólogos, como muchos han hecho encajar como que si la palabra tamid tienen a fuerza que relacionarla con sacrificio. Y luego dice aquí, ah, y no pertenece al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio.
mientras existió la Unión antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo. O sea que para que nosotros sepamos la opinión correcta acerca del continuo, pues tenemos que ir a antes de 1844 y específicamente también, como lo presentó usted, de Andrews, James White, eh, y vemos acá también donde dice que la opinión correcta está antes de 1844. Pero después de 1844 empezaron a llegar las confusiones en base a esta temática del continuo. Y vemos aquí que ella dice, pero en la confusión reinante desde 1844 se han aceptado otras opiniones. Y no solamente en base al continuo, hermano Rubén, sino en base a muchas otras, muchos otros temas. Porque aquí vamos a mirar también que después de 1844, pues vinieron otros también reinterpretando para que todo cuadrara nuevamente en las fechas posteriores que colocaban. Por ejemplo, en 1851 salió la predicación de una nueva fecha, que Cristo venía en 1851 en el otoño. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado acerca de cómo José Bates en su momento anduvo predicando que Cristo venía en 1851. No, 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 Que no recuerdo esa parte, hermano. Qué bueno que lo comenta. sí, porque empezaron a estudiar el santuario y José Bates dice que como el sumo sacerdote esparcía la sangre 7 veces delante del arca del pacto, y esas 7 veces son, ah, cada una de esas veces representaba un año, entonces esas 7 veces representaban 7 años. Mm, Si a 1844, que es cuando comenzó el juicio, decía él, tenemos 7 años más, nos lleva a 1851. Entonces, en 1851 regresa Cristo. Va a regresar en el otoño de 1851. Y él empezó a predicar en compañía de otros. Por eso la hermana White dice, pero en la confusión reinante después de 1844, ella habla de la cuestión de las fechas también. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos que trajeron esta confusión? Pues ahora los periodos proféticos de Daniel los movían hacia el futuro para que cuadraran en 1851. Porque todo tenían ahora que mover, porque si Cristo no vino en 1844, lo tenemos que mover para más para enfrente, para que todo cuadre en 1851. Por eso la hermana White dice aquí, se han aceptado otras opiniones y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. La cuestión de las fechas, aquí está para los que todavía hasta el día de hoy andan colocando fechas. Dice, la cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y luego ella vuelve a decirlo y nunca volverá a ser una prueba. Ahora, hermano Rubén, hay un libro que es el que usted mira aquí en su pantalla que se llama Mirando a Jesús. En inglés es Looking of the Jesus, mirando a Jesús. Y es exactamente lo mismo que decía Andrews,
lo mismo que decía James White, pero ahora lo vamos a escuchar por labios de Urias Smith. Este libro lo escribió Urias Smith. Mire lo que dice hermano Rubén, hablando del continuo, dice, por él, el continuo, no el sacrificio diario, porque esa palabra es añadida, como han añadido nuestros traductores. O sea, Urias Smith está reafirmando lo que Dios le mostró a Elena de Guay en visión, que la palabra sacrificio fue añadida. Y es exactamente como usted lo mostró en la concordancia. No viene esa palabra sacrificio. Por eso dice él, como han añadido nuestros traductores de la Biblia, pues no se refiere a los sacrificios judíos, sino a la desolación continua, que es el paganismo. Fue quitada o abolida y se instauró la abominación de la desolación, el papado. Luego cita Daniel 11:31. Roma y solo Roma hizo esto. Mientras Roma era la potencia gobernante del mundo, se produjo una revolución singular. La religión del imperio pasó de pagana a cristiana, es decir, a esa forma corrupta de cristianismo conocida como el papado. Y el lugar donde el paganismo había tenido durante mucho tiempo su santuario, Roma, con su panteón o templo de todos los dioses. Ese panteón, dice Urias Smith, fue derribado o degradado a un segundo plano al trasladar Constantino la sede del gobierno a Constantinopla en el año 330 después de Cristo. Así, en Apocalipsis 13:2, el dragón, la Roma pagana, dio a la bestia, la Roma papal, su sede, la ciudad de Roma y gran autoridad. Y ya con este párrafo termino, hermano Rubén, para que nos despida con sus últimos comentarios. Dice aquí, se le dio un ejército a el papado contra el continuo. El profeta ahora lo ve desde la perspectiva de su carácter espiritual. Las naciones que se unieron al estandarte del papado se apartaron de esa religión desoladora llamada el continuo, que era el paganismo. Los bárbaros que se subvirtieron al imperio romano se convirtieron a ese cristianismo nominal ante el cual se vieron confrontados y pronto se transformaron en instrumentos voluntarios para derrocar así a su antigua religión, el paganismo. Ninguna otra potencia ha cumplido esta profecía en ningún sentido, en el sentido de la Roma papal con la Roma pagana. Por eso le decía, hermanos, todos los pioneros estaban en común acuerdo. Sí, hermano, antes de 1844 era muy claro para los pioneros, los que vivieron esta experiencia previa a 1844 y entendieron el continuo como esa faceta de Roma pagana que tenía la estafeta de todas las demás naciones que al levantarse contra Dios tenían un falso sistema de adoración y que luego el papado va a surgir precisamente por la mezcla de este paganismo que Roma todavía sigue teniendo para la época del Señor Jesús, para la época de los apóstoles del primer siglo, y que lo van a mezclar, va a mezclar el cristianismo, esto de aquí va a surgir, como veíamos la cita, la creencia de la adoración de la inmortalidad del alma,
van a existir otra faceta, ¿verdad? De que los muertos, que está relacionado con esto, los santos deben de ser exaltados, los templos deben de tenerse en alta estima y tantas, tantas cosas más que hasta hoy prevalecen de esa mezcla que se dio. Y la profecía oportunamente nos señala que esto ocurriría, que ese paganismo que desde Génesis se presenta y que hasta el Imperio Romano se mantenía, sería quitado por una nueva faceta en el Imperio Romano, que sería ese cristianismo falso con el paganismo que da por resultado al papado. Entonces, es lo que, digamos, de manera general hemos tratado de presentar con la ayuda de Dios y entender que pues es una parte muy importante de la profecía que está conectada con Daniel 8:14 y que está ahí con un propósito, estar atentos cómo se va llevando la transición de la historia profética hasta que la respuesta de Daniel 8:14 es una respuesta de consuelo para el pueblo que espera a su Dios y que anhela encontrarse con él, y se le da esa respuesta de esperar hasta 2300 tardes y mañanas. El santuario será purificado y posteriormente, con base en los eventos finales, el Señor vendrá por su pueblo. Pues de mi Amén. parte, hermano, sería todo hasta aquí. Vamos de mi parte a cerrar. No sé si usted tenga algún comentario adicional. Sí, hermano Rubén, solamente para recomendarle a los hermanos, hay una carta del hermano Hudson Silvanus Washburn, quien fue adventista de 1863 a 1955. Él, junto con su padre, que son dos generaciones acá, su padre que llegó al adventismo en 1863 y él continuó en el adventismo. Hay una carta donde a él, que es esta carta, carta del 18 de abril, carta del 18 de abril de 1920. En esta carta, hermano Rubén, el hermano Washburn le manda o más o menos enfrenta a, a William Esto. Warren Prescott, porque Prescott estaba enseñando la nueva doctrina de el continuo. Prescott estaba llevando a las escuelas adventistas la nueva interpretación del continuo, donde él dice que es la nueva doctrina del continuo, tal como lo enseñó el profesor Prescott. Y cuando nosotros vamos a la historia, hermano Rubén, solamente ya para terminar, para los hermanos que les gusta estudiar y que les gusta conocer la verdad y les gusta conocer la historia, pues Prescott era profesor y director de las escuelas adventistas teológicas, pero toda esa nueva interpretación viene de este hombre, de Conradi. Conradi conoció a Wagoner y a Prescott cuando ellos fueron a Alemania. El mismo Prescott vivió en la casa de Conradi, donde Prescott adquirió el conocimiento de Conradi acerca del continuo. Eso lo dice la carta de Washburn. Él ahí le dice, yo sé que tú estuviste viviendo con Conradi, el que te enseñó la nueva doctrina del continuo que tú estás enseñando en las escuelas. Prescott se la comunicó a G. Daniels, y Kellogg tenía esa misma enseñanza del continuo, de que el continuo era la ministración de Cristo en el santuario celestial, cambiando ya la posición. Y Kellogg se la enseñó a T. Jones. Por eso cuando nosotros miramos, hermano Rubén, yo no sé si usted ha leído, me imagino que sí, el libro de El Camino Consagrado a la Perfección.
porque ahí ese libro lo menciona este Washburn. Él menciona, dice, en el camino consagrado, A.T. Jones ha plasmado la enseñanza de Conradi acerca del continuo. Sí, hermano. Bueno, ya no quise comentar esta parte de la historia, pero sí es muy importante tomarla, hablando ya del adventismo, porque sí, después de 1844 esta enseñanza se va a tomar y Waggoner, Jones, Prescott van a ser fieles defensores de esta falsa interpretación del continuo. Y es que ellos tenían una lectura vasta también acerca de los reformadores y es aquí donde los reformadores entendían que el continuo era el continuo sacrificio, por eso lo tradujeron todos los reformadores, tanto en inglés como en español y en otras versiones aparece continuo sacrificio, porque para ellos hacía alusión a la administración de Cristo, de Cristo por su pueblo. No tenían claro el hecho del santuario, pero sí entendían que había una administración de Cristo. Entonces, seguramente esta posición de Conradi, y lo leía la vez pasada también tanto de Prescott, que tiene un artículo específicamente del continuo y él cita cosas históricas, incluso Jones también va presentando y les dan en duro a decir las fechas no cuadran, esto está mal, esto es falso. Y esa fue la postura que ellos presentaron para tratar de hacer ver que el continuo, como se había entendido, pues no era correcto. Pero sí es importante que los hermanos conozcan que hasta 1844 los que vivieron el movimiento adventista del 1840 a 44, Andrews, James White, Josías Leach, Miller, entendían claramente que el continuo era el paganismo. Ya posteriormente se cambió un poco la posición y la historia dice que después de eso vinieron los nuevos teólogos y tomaron esa postura del continuo. Y que hasta ahora en el adventismo es lo que tiene esas dos posiciones, ¿no? El continuo nos dice la vieja posición, el paganismo, y la nueva, esto que es el continuo, la continua intercesión de Cristo en el santuario celestial, hermano. Sí, fue Ah, muy lamentable, erraron lamentablemente ahí Alonso T. Jones, Waggoner, Prescott, y eh, Y quienes tuvieron muchos, que salirse. hermano Rubén, muchos han tomado la nueva teología como verdadera de la continua administración Sí, de Cristo, pero es una posición errada, una posición equivocada, una posición que no es lo que enseñan las Sagradas Escrituras y los testimonios, especialmente el conflicto de los siglos. Ahí nos habla clarito, bien clarito, cuando dice, dejó el paganismo y ahora entró el papado, la papá. abominación desoladora. O sea, está bien claro. Hay un sermón también para los hermanos que nos están escuchando del hermano Alejandro Maya, donde él presenta ahí las revistas y los artículos donde esa expresión que se menciona en el libro de la mensajera del Señor, que no debemos de hablar del continuo, que dejemos las cosas en silencio, que no movamos nada. Pero ahí clarito se nos muestra cómo ella le está hablando a los que estaban trayendo la nueva teología, que ellos se mantuvieran callados, que ellos no anduvieran revoloteando o buscando nueva interpretación cuando Dios ya la había dado. Así es, Y es un hermano. sermón que se llama cómo cambiaron la interpretación del continuo. También los invitamos para que puedan hacer un estudio más sistemático y puedan ver cómo pues el Señor siempre preserva su verdad, hermano Rubén. Pues gracias, hermano Rubén. Sí, Gracias hermano, por el sí. apoyo, gracias por estos mensajes. Invitamos a los hermanos a que conozcan su historia, conozcan las sagradas escrituras, conozcan los testimonios y sobre todo que vayamos en busca de la verdad. Hermano Amén. Rubén nos quiere despedir en oración.
Claro, sí, nada más un último comentario. Por eso Adelante. presentábamos el hecho de la historia de las naciones, porque la Biblia no aparece ni Medo-Persia ni Grecia, solamente aparecen nombres de los descendientes de Jafet que están conectados con toda la rebelión que se levantó en Génesis 11, la Torre de Babel, la forma de adoración, y cómo estos acá, ya cuando está con Daniel, pues van a tomar un papel importante en la historia profética y van a tener ese mismo sistema de adoración. Y vemos cómo hay en el pueblo de Dios estas naciones se levantan y no está haciendo mención en esos versículos a la administración de Cristo, sino a este poder que se habría de levantar con dos características importantes, ¿no? Pagana y luego ahora cristiana. Ahí sí erraron los pioneros Waggoner y Jones al levantar esta postura, pero bueno, Dios bendiga su palabra, Dios pueda permitir a todos que podamos estudiar para darnos cuenta pues de este importante mensaje. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Señor, en esta hora nos ponemos en sus manos, que le damos gracias que ha permitido que estos equipos hayan funcionado bien. Amén, Gracias también Señor. por su palabra, Señor, que permanece para siempre. Ayúdenos a ser de ese pueblo que hace su voluntad también para permanecer para siempre por su gracia, por su justicia, la justicia de Cristo Padre. Oramos por este tema que pueda llegar a otros hermanos que puedan servirles, que puedan ser de ayuda, Señor. Y pedimos que usted nos pueda guiar, nos pueda conducir en el resto del día de lo que queda, Padre, que no nos apartemos de usted. Oramos, Señor, por su pueblo disperso en diferentes partes, que usted los pueda guiar, los pueda conducir a sus hijos que están en el error, Señor, que usted les hace el llamado a salir del error. Toque sus corazones, se lo rogamos en los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues Solamente una hermano, muchísimas aclaración. gracias. Solamente una aclaración, hermano Rubén, para que no vayamos a traer confusión. El hecho de que nuestros hermanos Wagoner, Jones, Prescott, Daniels, quiera decir que en su momento se equivocaron de esta interpretación. No por eso los vamos a denigrar o los vamos a hacer menos o los vamos a tachar de falsos, sino que al contrario, que nos sirva a nosotros de experiencia para tener cuidado, para no dejar de investigar, para no dejar de escudriñar, porque yo siempre he dicho, hermano Rubén, si estos hombres que yo siento y que yo pienso, a mi forma de ver, Dios los usó en su momento, porque estamos hablando de Waggoner y Jones, los que trajeron el mensaje de la justificación por la fe, sobre la cual Dios quería derramar la lluvia tardía en su totalidad, en su plenitud. No por eso nosotros cuando decimos que ellos se equivocaron en este punto, pues ya los vamos a tachar de que no sirven, que no, sino que al contrario, que tomemos de ejemplo para que no cometamos los mismos errores y seamos más cuidadosos al estudiar las sagradas escrituras. Desde luego, como dijo la mensajera del Señor, cuando le hicieron la pregunta, ¿no? De que qué pasaría si estos hombres apostataran y qué iba a ocurrir con sus escritos. Ella fue clara y fue contundente que dijo, bueno, allá en el futuro a lo mejor pueden apostatar, pero lo que ahorita es el mensaje que están dando en 1888 es un mensaje de Dios, es un mensaje verdadero. Ya lo que vaya a pasar más al futuro, pues eso no lo sabemos. Entonces, ahí es donde aplica bien la cita que dice, ¿no? Que debemos de tomar la cita en su contexto y en su momento histórico, para que no vayamos a tomar ahorita lo del continuo, ¿no? Ellos creían una cosa y como ellos creían eso, pues nosotros vamos a creer eso, pero ya eso fue en su etapa cuando ya se empezaron a desviar del mensaje original adventista.
Sí, hermano, la norma está puesta bastante claro. La Biblia nos dice a la ley y al testimonio. Si no hablaran conforme a esto es porque no les ha menecido. Los pioneros, Dios los guió, los condujo a todos y así como, por ejemplo, así de manera puntual, Miller, que no pudo aceptar el segundo mensaje del segundo ángel ni del tercero. Cometieron errores, como humanos cometieron errores, pero eso no significa que todo lo demás pues está mal. Lo mismo Uriah Smith en su momento cuando llegó a cometer errores en su percepción de Daniel capítulo 11, pero esto no significa, como usted menciona, que ya entonces los pioneros, sus demás escritos está, porque también está la otra, en algún momento platicaba con alguien que decía, es que todos los escritos de Waggoner y Jones se deben de tomar como norma porque son los mensajeros de la justificación por la fe. Yo le decía, hay que entender el mensaje de justificación por la fe. Primeramente, surge el libro del pacto eterno por esta discusión de los pactos de la ley en Gálatas. Ellos entendieron derivado de eso el mensaje de la justificación por la fe. Y todos los mensajes que iban relacionados a justificación por la fe, sin duda, Dios los guiaba. Pero cuando en algunos puntos como este, como el continuo, como Hebreos 4 inclusive, en otros puntos que ellos comenzaron a presentar ideas personales que habían tomado por otros lugares, pues sin duda eso, si no está la ley y el testimonio, no podemos considerarlo. Por eso hay que pedirle al Señor mucha dirección, mucha que nos guíe para ver qué está la ley y el testimonio. Y si está así, entonces adelante, porque tiene un escrito, está muy bien fundamentado. Pero si no es así, pues simplemente tomarlo con la madurez de Dios de que son humanos, se pueden errar, como cualquiera de nosotros también puede errar, hermano. Amén. Pues gracias, hermano Rubén. Si Dios lo permite, el día jueves estaremos nuevamente transmitiendo nuestro invitado especial, el hermano Abraham Herrera, quien va a estar aquí con nosotros. Los esperamos el día jueves, hermano Rubén. Muchas gracias, que el Señor le bendiga y bendiga grandemente a su familia, a su ministerio, la obra que andan haciendo allá en México y que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Amén. Dios bendiga su palabra y excelente noche para todos. Bendiciones, hermano. Bendiciones.